¿Cómo saber las características de mi computadora? ¿Qué procesador tiene? ¿Qué disco duro tiene? ¿Cuánta memoria RAM? ¿Y qué sistema operativo? Simplemente vamos a abrir una carpeta, cualquier carpeta que tengamos, y nos vamos a ir al menú izquierdo donde dice este equipo. Vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar la opción de propiedades. Y acá tenemos todas las características de nuestro computador: el nombre, el procesador, la memoria RAM instalada, el ID del equipo y el tipo de sistema operativo que tenemos, que en este caso es de 64 bits. Volvemos a repetir el procedimiento. Abrimos una carpeta normal, nos vamos al menú izquierdo donde dice este equipo, le damos en propiedades y acá tenemos todas las características de nuestro computador. Y para saber cuánto tenemos de disco duro o cuántos discos duros tenemos en nuestro computador, simplemente volvemos aquí a equipo, le damos clic, vamos a agrandar la página y vemos que tenemos varios discos duros, en donde si pasamos el mouse por encima por cada uno y nos dice cuánto espacio tenemos disponible y el tamaño total del disco duro. También, si le damos clic derecho en una parte en blanco desde este menú y le damos en la opción propiedades, nos arroja todas las características que tiene nuestro sistema operativo y nuestro computador. Otra de las formas más prácticas para conocer las características de nuestro computador es un software que encontramos en internet totalmente gratis. Su nombre es CPU-Z y lo podemos encontrar totalmente gratis y de una forma portable. Vamos a ir a internet, lo vamos a descargar y nos da la opción de ejecutarlo tanto de 64 bits como para 32 bits. Voy a ejecutar el que es de 64 bits. Vamos a darle que sí y se empieza a ejecutar nuestro programa. Una vez tengamos acá este menú, vamos a darle en Continue. Y como pueden observar, tenemos una información más detallada de todas las características de nuestro computador. Tenemos acá el tipo de procesador, que es un Intel Core i5 3570. Nos da toda la información correspondiente a este procesador. También tenemos información acerca del caché y también de la mainboard o placa madre. Tenemos el fabricante y tenemos también el modelo. Esto es muy importante a la hora de conseguir los drivers para nuestra placa madre. También tenemos una información muy importante, que es la memoria RAM. Tenemos el tipo de memoria RAM, que pocos programas nos dan esta información, o es difícil saber si no destapando nuestro computador y mirándola directamente en el computador. Tenemos un tipo de memoria RAM DDR3 de 8 GB. También en el SPD tenemos información detallada de los slots de cada memoria RAM. Por ejemplo, acá tenemos el slot número 1, que nos dice que tiene una memoria RAM DDR3 marca Kingston de 4 GB. Vamos a mirar el otro slot, tenemos dos slots. Este también es DDR3 de 4 GB, pero es de marca Samsung. Entonces es muy importante toda esta información para hacer cambios en nuestro computador y tener una información más concreta de todo lo que tiene nuestro computador. También tenemos la información completa de las gráficas. En estos momentos me está reconociendo que tengo una aceleradora gráfica Nvidia Quadro 600 y que es de tipo DDR3. Entonces es una información muy importante, muy profunda y completa. Les recomiendo este pequeño software, que lo pueden descargar, es portable, lo ejecutan y les sale toda la información completa de nuestro computador. También podemos utilizar la primera forma como les expliqué, pero no es tan profunda como este. Entonces las dos opciones son válidas para saber las características de nuestro computador. Recuerden, amigos, que les habló Marcelo Garzón. Los invito a mi canal Marcelo Garzón Tutoriales para que puedan hacer todos los cursos de computación, sistemas y tecnología, para que aprendan a manejar muy bien su computador, aprendan a formatearlo y aprendan a repararlo y a solucionar todos los problemas que en él se pueden encontrar. Recuerden, amigos, que les habló Marcelo Garzón. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de computación, sistemas y tecnología. Hasta siempre.